La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote por Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También se une una red de amigos, de emisoras amigas como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Chota, Cajamarca, Apumac Estéreo, AM Tagua. También los aplicativos nos puedes tener en las páginas, en los teléfonos celulares y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, estamos nuevamente de regreso con ustedes aquí en Radio Santa Rosa a pensar más. Y bueno, vamos a pensar un poquito más porque tenemos, este programa va a estar dedicado mucho a los temas internacionales. Vamos a hablar de lo que ha sucedido en Bolivia, que se reclama fraude por todas partes, pero parece ser que Evo Morales alista la posibilidad de gobernar pues 20 años Bolivia, ¿no? Pero impresionante. ¿No te sabe esta reelección a lo que hizo la última vez Fujimori en el Perú? Claro, pero a Alberto Fujimori se le probó pues que era fraude y no le quedó más remedio que renunciar cuando por severos actos de corrupción era clarísimo que su gobierno caía. Pero parece ser que en Bolivia no hay esa capacidad de movilización. Es curioso. Tú sabes que en el año 2004 se eligió como presidente al señor Carlos Mesa, un profesor de historia, periodista también. Lo he entrevistado hace muchos años cuando era presidente de Bolivia. Un hombre muy, ¿cómo te podría decir? Muy cauto, muy probo, una persona muy honesta, muy respetable, a la cual Evo Morales respetaba mucho, pero a la que le dirigió, por supuesto, una de las peores revueltas ciudadanas, y que terminó con su caída y con la elección de Evo Morales como presidente de Bolivia. Desde el 2006 hasta ahora, 2019. Tiene 13 años en el poder y se quiere quedar 5 más. Y como van las cosas, no dudo que se pueda quedar 5 más todavía. Para un país como Bolivia, cuyos gobiernos duraban 6 meses, o sea, si el Perú era anárquico, usted no se imagina lo que es Bolivia en el siglo XIX y en el XX. La permanencia en el tiempo de Evo Morales, ya solo ese hecho, a pesar de su ideología, ha beneficiado por lo menos en cuanto a estabilidad política a Bolivia. Pero lo cierto es que en estas elecciones todo hace pensar, y hay evidencias más o menos claras, de que Evo Morales ha cometido un fraude en contubernio con las autoridades electorales. Tan es así que la vicepresidenta del tribunal renunció. Hay una diferencia de décimas que lo favorecen para establecer una diferencia de 10 puntos con el señor Mesa y así ganar en primera vuelta, a pesar de que no ha tenido más del 50% de los votos. Hay que decir además que estas elecciones tienen una trampa, porque miren, Evo Morales le preguntó al pueblo a través de un referéndum si querían reelección o no, porque estaba prohibida por la Constitución, o sea, una tercera reelección, ¿no? Y el pueblo le dijo no, y luego se va a la OEA, ¿no es cierto?, a la Corte Interamericana, y dice que el derecho a la participación política es un derecho humano y por lo tanto puede participar. ¿Para qué hizo el referéndum? Ahora, si en el referéndum el pueblo de Bolivia le dijo que no, ¿cómo lo pueden elegir presidente ahora? Es bastante extraño, ¿no les parece? No dudo que tenga apoyo, pero que lo puedan elegir presidente en primera vuelta, porque él sabe perfectamente que en una segunda vuelta no sobrevive. No hay forma de que le gane a Mesa y por esa razón está haciendo el fraude para quedarse en primera vuelta. ¿Qué van a hacer los bolivianos con esto? Vamos a ver. ¿Qué capacidad de movilización, de presión internacional tiene el señor Mesa? Vamos a ver. Yo espero que la suerte lo acompañe porque si no vamos a estar como con Venezuela, ¿no?
Otro foco de dictadura en Latinoamérica. 2 dictaduras, a falta de una. Nada bueno para nosotros. Bueno, y en Chile la bronca continúa. Si no hay Sí. solución, lo terrible de las noticias que vienen de Chile es que el número de fallecidos se ha incrementado Aumenta. a 18. Y 3 peruanos. Y 3 de ellos Rosa son María. peruanos. 3 peruanos. O sea, no hay de otras nacionalidades, bueno, salvo los chilenos, ¿no? Pero 3 peruanos. Y los 3 en incidentes oscuros, no esclarecidos, donde les cae un balazo en medio de la calle. Hay uno desaparecido que ha encontrado fallecido. Es decir, incidentes muy oscuros donde no hay ninguna transparencia sobre lo que le ha pasado a estas personas. Que todas han migrado con la esperanza de de una vida mejor. No han migrado para ser más pobres, han migrado para mejorar, para ser más ricos. Y estas personas han encontrado la muerte en Chile, a donde muchos peruanos han ido, hay que decirlo, porque las condiciones de vida en Chile, a pesar de las protestas, han sido durante mucho tiempo mucho mejores que en el Perú. O sea, acá no tenemos una migración de 250.000 chilenos, pero sí tenemos una migración de 250.000 peruanos en Chile. No es poca cosa. Así como nosotros nos quejamos de los venezolanos, bueno, en Chile tienen 250.000 peruanos. ¿Ok? Entonces, claro, en un evento como el que está ocurriendo en Chile, con protestas en todas partes, claro, es inevitable que un inmigrante termine pues involucrado de alguna manera como herido o como fallecido, pero ya 3 de 18 parece bastante alto, ¿no? En fin, vamos a ver qué dice nuestra Cancillería. Entendemos que el consulado peruano en Chile se está ocupando de encontrar por lo menos esclarecimiento. Es verdad que el sistema de justicia chileno es bastante mejor que el nuestro y que estos delitos no quedan impunes, o por lo menos la investigación arroja algunas luces sobre lo que es lo que ha pasado, qué es lo que hay que esperar, que nos digan qué es lo que ha pasado. Y las cosas siguen mal en Chile, no mejora. Yo creo que ya viendo las protestas, no porque la gente quiera, no es, es la crítica contra el modelo neoliberal. Yo más bien creo que es que la gente quiere ser más rica. O sea, yo no creo que la gente esté protestando porque quiere solamente que los ricos sean más pobres. Más bien los pobres quieren ser más ricos, quieren que les alcance, quieren llegar a fin de mes, quieren no estar tan endeudados. No, es una sociedad muy endeudada. Y estas quemas de supermercados y almacenes, me explicaba alguien que también tienen una lógica que a veces no se entiende muy bien acá. Los almacenes dan al crédito a los vecinos. Hay crédito directo de los propios almacenes. Entonces, estos incendios podrían tener que ver con la idea de que la deuda va a desaparecer, de alguna manera simbólica. Cosa que no es cierta, pero hay la idea de que la deuda va a desaparecer, lo cual es absurdo, ¿no? Es difícil de entender que una ciudad con personas muy educadas, además, destruya su propio metro, ¿no? Que tanto dinero les ha costado, tanto esfuerzo, tantos años. El metro de Santiago comienza a construirse en el año 74. Y es hermoso, no sé si alguna vez has estado, Abel, es hermoso, es probablemente uno de los mejores sistemas de transporte de pasajeros masivo de América del Sur. Mucho más moderno y limpio y ordenado que el de Buenos Aires, pero muchísimo más nuevo, ¿no? Más moderno, no sé, ofrece una serie de ventajas. Para muchas personas es imposible tener un vehículo y no tienen por qué tenerlo si tienen ese magnífico sistema de transporte. Y yo entiendo la molestia de que te suban el pasaje y puedes protestar y gritar y incluso marchar, todo lo que quieras, pero destruir el sistema de transporte no lo va a abaratar. No es como esa vieja expresión limeña de estás tirando el agua sucia de la batea con el niño adentro. O sea, tire el agua sucia de la batea, está bien, pero no tienes por qué tirar al niño, ¿no? Entonces, es una sensación muy rara, ¿no? Y luego también el tema de los incendios, ¿no? Y los saqueos. Ahora, alguien me decía que esto estaba en el ADN en Chile. ¿Tú sabes cuál es su lema, no? El lema patrio, que viene de la independencia de Chile, ¿no? Por la razón o la fuerza. Entonces, cuando no hay razón, hay fuerza. Y ese es el lema del Estado. Y no lo han cambiado en 200 años. Y alguien me decía, ¿pero qué tiene que ver eso con la imagen pública de Chile? Bueno, acá hubo una guerra, ¿no? Y si ustedes revisan las fotografías que hay,
pocas, pero hay fotografías de la guerra. Revisen Chorrillos, ¿no? Y comparen con estos supermercados saqueados e incendiados. Es igualito. O sea, es una forma, tal vez cultural, en la que este pueblo se entiende con su Estado, ¿no? O sea, saquear e incendiar es parte de su ADN. Porque no puedes entender lo que es entendible, salvo que sea parte de un proceso cultural. Su manera es así, esa, destruir. Entonces, bueno, y después se entiende. Pero hasta ahora no logran un entendimiento, ¿no? Hasta ahora no logran un entendimiento porque otro de los fenómenos que no solamente es propio de Chile, sino también de otras partes del mundo, como Francia, de eso hablaremos después, es que estas protestas no tienen líderes, no tienen una organización, no tienen unas caras visibles, no tienen... tienen una organización, yo creo que sí la tienen, pero no es visible, no busca ser interlocutor, no busca sentarse en una mesa de discusión. Por eso es tan distinto a lo que ha sucedido en Ecuador. En Ecuador tú tienes un movimiento indígena organizado, con líderes visibles, que negocia con el Estado, que con los distintos gobiernos tiene distintas agendas. Este no es lo mismo lo que está pasando en Chile. No hay, ni siquiera la izquierda se quiere hacer titular, digamos, de la representación de lo que está pasando. Y continúa. No se detiene, continúa. Y hoy día se cumple una semana, digamos, no de la protesta, porque la protesta venía de antes. Piensa que el sí, presidente se ha tirado por los suelos, ¿no? Les ha ofrecido el oro y el moro. ha ofrecido todo lo que puede ofrecer, que al final tampoco es mucho, porque claro, la gente dice, bueno, pero subirnos ese sueldo mínimo tampoco alcanza, porque claro, quien pide al cielo y pide poco es un loco, entonces nada va a alcanzar. Y ahora además hay que asumir los costos gigantescos de la reconstrucción. Solo reconstruir el metro de Santiago va a ser carísimo. No, todavía nadie se ha lanzado cifras, pero tienen que reconstruir todas las estaciones. En algunos casos no se ha dañado la vía, que es lo más caro, felizmente, pero los vagones están destrozados, los vagones son carísimos. Mandar a hacer un vagón a medida, ¿no es cierto?, y que te lo traigan, pues esto se importa, te demora 6 meses, 1 año. Entonces puede ser que Chile se quede sin transporte público 1 año. Y no te digo los centros de acopio y abastecimiento, porque si algo apreciaba el público era que justamente en estos almacenes te daban crédito. En los mercados públicos, como llaman ellos las ferias, lo que nosotros llamamos el mercado, compras en efectivo. No hay ningún crédito. Entonces ahora o tienes plata en el bolsillo o no tienes comida. Y además, como te digo, este fenómeno del saqueo ha llevado a... Yo he visto, los virales son increíbles. Gente que filma todo lo que se ha robado y lo pone en redes sociales con gran alegría. Y dice, mira el plasma que nos hemos robado. Nadie con hambre se roba un plasma, pues, ¿no? Ahora, el mismo fenómeno se dio en el terremoto del 2010. Uh-huh. Pero lo pararon rápido. Esta vez ya es casi incontenible. Las cifras ya llegan a 400 supermercados saqueados y más de 60 incendiados. Hasta los cimientos. Pero además, lo que explicaban ayer es que hay supermercados que han sido saqueados 3 o 4 veces. Hay uno que ya se habían robado las tuberías. Ya te robas lo que sea. Ya por robar, ¿no? Bien feas las cosas, la verdad. Pobre Chile, porque al final los que más sufren, de nuevo, van a ser los más pobres. No van a tener un sistema de transporte masivo, no van a tener un centro de abastecimiento que les dé crédito cerca a su casa. Es decir, están perdiendo mucho. A la larga están perdiendo mucho. Terrible. Pero bueno, regresemos a nuestro país, a casa, porque después vamos a seguir hablando de Bolivia y de Chile y de Ecuador y Perú. Y Argentina, que tiene elecciones. Argentina tiene elecciones este domingo. Todo hace pensar que los Fernández, pues son Alberto Fernández y Cristina Fernández, los Fernández van a ganar, para desgracia de Argentina, ¿no? Eso es lo que yo creo. Porque, miren, Cristina Fernández de Kirchner es una persona que tiene graves imputaciones por corrupción. Ella y su entorno, y muchos de su entorno sí están, felizmente, siendo procesados por la justicia argentina. Pero ella no. O sea, en el Perú sería inadmisible su caso.
inadmisible. O sea, por lo menos contaría con el rechazo popular. Gracias a Dios parece que algo hemos aprendido, ¿no? Ahora, no hay que jactarnos tampoco de ser muy probos, que este pueblo de limeño reeligió por tercera vez a Luis Castañeda Locio, sabiendo perfectamente el caso Comunicore, explicado por los periodistas hasta la saciedad, e igual votaron por él, ¿no? Igualito votaron. Y además, no se acuerdan de esa encuesta donde le preguntaban a la gente: ¿a usted le importa si roba pero hace obra? Y 50% de los encuestados dijeron que no tenían ningún problema con que robara con tal de que hiciera obra. Entonces parece que algo hemos aprendido, no sé si por mucho tiempo, pero miren, los que roban al final no hacen obra, te dejan una obra cara, y miren la obra que les dejó Castañeda, ¿no? Con unos peajes carísimos que hay que pagar los próximos 40 años. Entonces, ¿qué te está quedando al final? O sea que sí vale la pena pensarlo. Y yo ayer decía en Twitter, si hay algo por lo cual no se incendia la paralelidad en el Perú, es por eso. Hay cuestiones que no te ponen plata en el bolsillo, pero son simbólicas. O sea, si tú a todos los presidentes rateros los tienes presos, bueno, te da cierta dignidad, ¿no? Y alguien me decía, no, que no están presos. Un momentito, repasemos la lista. Alberto Fujimori, preso. Alejandro Toledo está preso. No está en su casa, está preso en una cárcel en Estados Unidos de mediana seguridad, pero estaba en una de altísima seguridad que ni siquiera, de esa no hay ni solo la base naval en el Perú, ¿eh? Ya, 2, 3. Alan García se suicidó. Por no ir preso. Por no ir preso, que peor, él se aplicó solito la pena de muerte. Ollantaytamala ha estado preso 10 meses y está libre esperando su proceso. El problema es que la Fiscalía no logra acreditar nada más hasta ahora que no sea donaciones de campaña. No hay otro tema. Y en ese tema es posible que salga limpio. Y luego, pero Pablo Kuczynski está con arresto domiciliario, no puede salir de su casa. No puede ver a su esposa, no puede ver a su hija, que están viviendo en los Estados Unidos, porque obviamente se ponen de miedo de venir al Perú, etcétera, etcétera. O sea, ¿eso les parece premio? Esos son los expresidentes. Todos los expresidentes del Perú. Y podemos arrancar la lista de viceministros, ministros generales, porque también estamos hablando de asociados. Y pasemos la lista de los alcaldes. Susana Villarán, presa. Luis Castañeda Locio, discúlpeme, pero está en capilla, ¿no? Que a todo el mundo le queda más o menos claro. Keiko Fujimori, presa. Y no sale hasta abril, que sepamos. Entonces, podemos seguir andando, ¿eh? Partido por partido. O sea, no en el APRA, bueno, empecemos. Miren lo que le ha pasado a Luciana León. Para empezar. Y siguen firma. Porque ahí están procesados muchos por el gobierno. Caso del Metro de Lima, caso de decretos supremos. Hay montones. Entonces, y el señor Velázquez Quesquén está tratando de salvar la vida en Lambayeque. Y no es el único. Entonces ahí para rato. Entonces hay la sensación en el Perú de que algunos jueces y un puñado de fiscales están logrando limpiar la política peruana de la corrupción en la que ha vivido durante muchísimos años. Eso nos da otra perspectiva, ¿no? Pero en fin, vamos a ir a la pausa y regresamos con Francisco Belaúnde para hablar justamente de lo que está pasando en el mundo. Él me envió un artículo muy gracioso comparando los chalecos amarillos de Francia con Chile y ver cómo las dos cosas se resuelven y tienen similitudes. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Lima, Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo, AM Tagua en podcast y la página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María. Bueno, y estamos con Francisco Belaúnde aquí para justamente conversar sobre lo que está pasando en el mundo. Y empecemos por lo que es más escandaloso y creo que es más fácil de entender, que es lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Bueno,
todo parece indicar que Evo Morales se está reeligiendo con fraude. Sí, bueno, gracias Rosa María por la invitación. Buenos días a todos. Sí, claramente es una cosa escandalosa. Hay que ver un poco los antecedentes, ¿no? Para empezar, Evo Morales ya se había reelegido una tercera vez mediante una interpretación auténtica a la peruana. Entonces, eso fue un primer paso. El segundo paso, aún más escandaloso, fue desconocer el referéndum del 21 de febrero del 2016, por el cual él buscaba la posibilidad de presentarse nuevamente, ¿no? Y finalmente se sentó en el referéndum, ¿no? Y se ha presentado, ha postulado este año. Y con lo que ha pasado, obviamente, con esos antecedentes, y lo que pasó con la interrupción del conteo en un momento dado, la renuncia del vicepresidente del ente electoral, ya todo eso llama a sospecha, ¿no? Entonces, lo ha dicho la OEA, ahora la Unión Europea ha dicho que sería preferible en todo caso una segunda vuelta para que no queden dudas. Así es. de lo que, digamos, del resultado final. Entonces, claramente aquí tenemos un escenario de una persona que simplemente no quiere dejar el poder. O sea, para él simplemente es permanecer en el poder sí o sí, por las buenas o por las malas. Ahora, ¿no? Internacionalmente, ¿qué se puede hacer? Alguien decía, hay que invocar la Carta Democrática. ¿Se puede hacer algo desde la OEA o desde Naciones Unidas? Bueno, eso depende en realidad de los países, ¿no? Porque lógico. Finalmente la OEA, el secretario general puede decir muchas cosas, ¿no? Y tal vez dice demasiadas cosas a veces, ¿no? Pero finalmente son los países los que deciden, ¿no? Y entonces va a ser difícil, yo veo complicado, salvo pues que hay que esperar primero lo que diga finalmente la misión de la OEA, la misión de observadores. Después, en función de eso, probablemente la Unión Europea va a tener otro pronunciamiento. Ajá. Pero claramente me imagino yo que la región va a tener que pronunciarse de una u otra manera. Va a ser muy complicado porque, por ejemplo, en el caso del Perú, somos vecinos de Bolivia, tenemos una agenda común, va a ser difícil. Ahora, evidentemente, si la violencia, digamos, si hay manifestaciones constantes, hay incluso violencia en Bolivia, eso va a hacer que y hay represión y todo lo demás, va a hacer que de todas maneras en algún momento se tenga que decir algo, ¿no? Sí, pero ya se adelantó. Inmediatamente México y Venezuela han reconocido a Evo Morales como presidente. Bueno, claro, evidentemente. Por razones ideológicas, ¿no? Claro, por razones ideológicas, claramente, ¿no? Pero inmediatamente, ayer mismo, ya mandaron comunicado felicitando. Pero por supuesto. Muy contento. Eso no. Nicaragua era lo mismo. Pero nadie más. Exactamente. Nadie más. Pero recordemos, por ejemplo, que cuando pasó lo del referéndum y digamos, el hecho que se haya sentado sobre el referéndum, finalmente no generó ningún tipo de reacción a nivel internacional. Se fue a la Corte Interamericana a decir que la participación política era un derecho humano. Sí, bueno, ese es un absurdo, como fue el mismo argumento por lo demás del presidente de Honduras, ya desde la derecha, ¿no? Para buscar la reelección, decir que está violando su derecho a la participación política, ¿no? Entonces, claro, con ese argumento, entonces reelección indefinida para todos. Para todos, pues lógico, ¿no? Perpetua y en todos los niveles. Así es. No, y además lo que es más increíble es que fue esta constitución es obra de Evo Morales y su partido. Así o sea, es. Ellos mismos han violado inicialmente sus propios derechos. No tiene sentido, pues. Es increíble. Ahora, ¿tiene Mesa capacidad de movilización en Bolivia? Hay en realidad, porque a mí lo que me llama la atención es algo que sí debe llamar la atención. No son los mismos momentos, pero digamos, si el pueblo votó para que Evo no se reelija, ¿cómo es posible que ahora lo elija? Sí. No tiene sentido. Claro, ahora recordemos que el referéndum lo perdió Evo, pero igual tuvo una votación claro, debe haber tenido 40%, ¿no? Que más o menos corresponde a lo que estamos votado. Viendo. Exactamente, claro. ¿no? Entonces, en realidad, y ahora sobre la capacidad de Mesa de movilizar, pues Mesa no es alguien particularmente carismático, no es alguien que tenga, pues, es un profesor de historia. Es un profesor de historia, claro, efectivamente, un profesor de historia, un periodista. Vamos a ver, ¿no? Ahí, además, por supuesto, Evo lo derrocó. Bueno. Lo forzó a renunciar. Claro.
Claro. Evo organizándole a través del movimiento indígena en Bolivia unos paros nacionales feroces Claro, que duraron días con muertos, él etcétera. asumió cuando González de Lozada tuvo que renunciar precisamente por la represión que había habido de una manifestación en el Alto, ¿no? Asume Entonces, Mesa y así Mesa es. termina renunciando. Claro, claro, Y convocan elecciones y Evo Morales gana el 2006. claro, Esa es la historia. Y Evo Morales llega por Mesa. claro, claro. Y la historia era que Evo Morales le dijo a Mesa, oye, maestrito, porque le decía maestrito, yo no te pedí que renuncies, ¿eh? ¿Por qué has renunciado? Dice, porque no has parado todo el país, porque Claro. porque voy a renunciar. Y eso Claro. fue el 2006. Yo lo he conocido antes y después a Mesa. Muchos periodistas latinoamericanos lo hemos visto en distintas circunstancias, en entrevistas. Y claro, regresar el 2019 podía haber sido interesante siempre y cuando tenga pues un grupo que lo acompañe, ¿no? Claro, Pero ahí si lo no que pasa es que tiene- mucha gente, digamos, ha votado por él en realidad, no tanto por él como en contra de Evo Morales, ¿no? Exactamente. Y es lo que se llama el voto útil. Así es. ¿No? Ahora, una segunda vuelta, todos los sondeos decían que la ganaba Mesa de todas maneras. Si es así, es posible que una mayoría en Bolivia sí decida hacer activismo Bueno, muy probablemente militante, gente, ¿no? sobre todo gente en Santa Cruz, ¿no? Gente de Santa En Cruz, Santa que son Cruz, sí. que la gente, digamos, que siempre ha sido el bastión de la oposición en Bolivia, ¿no? Entonces, sí, hay gente que está, bueno, por algo han habido escenas también de violencia, se han Sí, quemado no, algunos sí, locales electorales, en fin. Entonces, sí podría pasar. Hasta dónde podría llegar no lo sabemos todavía, ¿no? Porque vamos a ver todavía, ¿no? Hoy día, por ejemplo, vamos a ver qué va a pasar hoy ¿Qué va a día, qué va a pasar? pasar Y mañana. claro, así es. ¿No? Ahora, Chile. Nos trasladamos al otro vecino. Sí. Al vecino del sur, como dice el Perú. La cosa no mejora. O sea, a ver, el presidente pidió perdón. El presidente dijo todo lo que querían escuchar. Las Fuerzas Armadas pidieron perdón. Los políticos pidieron perdón. Y la cosa no para. Porque además Claro. se demuestra una cosa que es cierta. Tú no puedes poner un policía en cada semáforo, en cada establecimiento comercial, porque no te alcanzan los policías. Y claro. Se supone que tiene que haber, como se llama, pues un pacto social por el cual yo no robo, ¿no es cierto? Y no voy preso, pero al mismo tiempo eso me permite convivir. Claro. Bueno, esos pactos básicos de convivencia Mira, están rotos. Justamente ahora en Twitter estaba viendo que han salido unas encuestas en Chile, un par de encuestas, Ajá. sobre qué piensa la gente, ¿no? Y hay que ver que la mayoría de la población, ¿no? Ciertamente más en los jóvenes que en los... Pero estamos alrededor del 80% alrededor de gente que apoya las protestas, Así es. ¿no? E incluso de ese 75% de gente que se considera de derecha está de acuerdo. Sí, claro. Entonces, la cosa va más allá. O sea, olvidémonos de Maduro y No, compañía. no. Eso no tiene- La cosa va mucho más. O sea, la gente efectivamente nota que hay varias cosas que hay que corregir. Y más impresionante aún, hay un 23% de jóvenes que piensan que está bien la violencia, el saqueo y acciones delincuenciales. O sea, 23%. es bastante. Bien O sea, alto. Es la cuarta parte del país. Es una proporción importante y que explicaría pues en parte por lo menos, explicaría pues esta racha de incendios. Aunque claro, no se puede descartar tampoco efectivamente que hayan grupos ideologizados. O una organización. Porque ¿no? veamos, en Francia, para Claro. volver al caso francés, en Francia están los chalecos amarillos, que también podían algunos tener cierta tendencia a la violencia, pero sobre todo se le unía un grupo que se llamaba los Black Bloc, Ajá. que es un grupo, son jóvenes extremistas, anarquistoides que existen a nivel europeo, ¿no? Pero que estos van vestidos de negro con la cara cubierta y que son una especie de Boy Scouts de la destrucción. O sea, siempre que hay alguna manifestación importante, ellos se suman y destruyen, ¿no? Y entonces es algo que... Y en Chile, bueno, nadie lo ha mencionado en este contexto, pero no olvidemos que hace unos años hubo un grupo terrorista anarquista, ¿no? Un grupo que es bastante curioso, que cometió atentados en el metro y contra los bancos y murieron personas. Entonces, ¿Te acuerdas cómo se llamaba? no recuerdo en este momento, No. pero eso fue hace unos años, ¿no? Claro. Y entonces sí hay definitivamente gente extremista, Claro, que está porque- dispuesta, digamos, tipo nihilista, o sea, a destruirlo todo,
Entonces, sí existe. Entonces, habría que, o por ahora lo menciono, pero no es que las autoridades lo hayan mencionado ni nadie, Claro. pero sí, lo que tendrán que investigar las autoridades es cómo, ya desde el punto de vista técnico, los bomberos, cómo se dan los incendios. Porque claro, si es, no sé si se puede hacer tan fácilmente, es una cuestión técnica que yo no la conozco, ¿no? Pero así nomás incendiar una estación de metro con tanta rapidez, van a tener que, porque ¿qué pasa si encuentran residuos de químicos? Querría decir que hay gente que tiene un conocimiento de estas cosas. No sé si es tan simple simplemente con echar gasolina y así nomás el fuego se vuelve imparable. No lo sé. Claro. Aquí estoy simplemente especulando. Pero de todas maneras, sí hay, por lo visto, una fracción de los jóvenes que sí está aprobando estas no les voy a estos dar la actos receta, vandálicos. ¿no? Pero hacer Así una es. molotov es bien fácil. Pero yo no sé, como dices tú, si se puede incendiar un vagón de metro con una molotov. O sea, No lo sé. Eso es una cosa que van a... Claro, un que supermercado sí, porque los materiales son muy Inflamables, claro. muy inflamables. Claro. Pero una estación de metro, que es una cosa muy concreta, Sí. y lo que hemos visto, ahora, eso es una cosa también simbólica, porque yo entiendo que los jóvenes rompen lo que ellos llaman los torniquetes, que es por donde tú vas pasando y vas poniendo el ticket, ¿no? Porque claro, ese es el símbolo de la cobranza. Hasta el cajero podría entender que lo rompan. Pero quemar los vagones de la estación, Sí. destruir, o sea, no quiero tener metro, que eso es peor Claro, todavía. No, claro. O claro. sea, y Así- si el metro es lo más democrático que hay. Sí, pues. Es un una símbolo cosa... justamente del transporte democratizado. Todos viajamos juntos, es más barato, es más limpio, es más rápido. Y claro, pues nos podemos quejar del precio, eso sí yo lo entiendo. Digo, yo entiendo que el símbolo de la caja, ¿no? O sea, Claro. la cobranza, el que me emite el ticket, yo puedo destruir, pero que destruyan los vagones. Claro, eso es algo que no se ha visto en realidad en otras partes, porque otra vez volviendo al caso de Francia, hubo violencia, pero claro, era contra mobiliario público, ¿no? Claro, Pero no contra el metro. pero el metro no se tocó. Sí hubo violencia contra las tiendas de lujo, o sea, los símbolos exacto. de los ricos, ahí hubo violencia contra ellos y también, bueno, y como digo, mobiliario Claro, urbano, te llevan los semáforos, cosas las por el bancas. estilo. Pero lo que ha digamos, pasado en Chile, yo por lo menos que yo recuerdo, no, que esa violencia contra los... porque la violencia en este tipo de manifestaciones siempre es simbólica, ¿no? O sea, yo voy a atacar a los ricos, perfecto, incendio el hotel de los más ricos, Claro. algo así. No, acá incendio el metro. Sí, Que claro, es lo que es me de lleva- uso, lo el que es de el que uso. me lleva a trabajar Así es, o a la así universidad. Y luego, que ya hay mucho problema con esto, en el caso de los supermercados y almacenes, porque hay que entender que los almacenes, le explicaba, ayer he estado aprendiendo esto, los almacenes son más de barrio y dan crédito a los vecinos, dan crédito directo con sus propios sistemas de crédito. Entonces son muy populares porque, bueno, te sacan del apuro. Claro. ¿Ya? Y los grandes supermercados como acá, bueno, trabajan con tarjeta de crédito. Y claro, es una sociedad muy endeudada. Pero el mercado, con lo que nosotros llamamos mercado, ellos llaman feria, tienes que ir con efectivo. Sí. Entonces, no han quemado las ferias, han quemado los centros de abasto que te dan crédito, lo cual también es un disparate, porque ¿dónde vas a Claro. comprar comida? A crédito. Claro, es verdad que, bueno, hay una, bueno, acá también, o sea, Claro. y es verdad que las tasas de interés son altísimas. Por eso Son podría ser. altísimas, Pero por ¿no? último vas y incendias el banco, Claro, pero no el sitio que te da la comida. claro. ¿No? Y claro, dicen los que se están robando la comida, pero para todos, digamos, según una lógica de sensatez, sabemos que nos podemos robar la comida una vez. Claro. Pero la siguiente que vamos ya no hay comida, pues ya nos la Claro, robamos. Entonces, ¿qué claro. hacemos? Y el asunto es que estamos ya en 400 supermercados y almacenes, Sí, sí. ¿no? Y de ellos 60 incendiados hasta las cenizas. Claro. O sea, si tú dices incendiaron un supermercado, ya yo podría entender que es simbólico. Pero esto es masivo y sobre todo en barrios muy, muy pobres también. Sí, sí. Ya. Ahora, Decía entiendo que está bajando un poco el ritmo. Ayer y ¿no? anteayer Está ha bajado, bajando, efectivamente. porque ya no tienen nada más que robar. O sea, lo que decía la presidenta de la Asociación de Supermercados el miércoles era, de cada 4 supermercados, uno ha sido saqueado o incendiado. En todo Chile, ¿no? Supermercados y almacenes de todo el territorio nacional. O sea, Claro. el 25% está inutilizado. Claro. Y hay algunos supermercados que han sido saqueados 3 veces. Claro. Porque al final ya se llevan las tuberías. Claro. Entonces, Ahora, volviendo ¿qué? a la Es muy fuerte eso, Volviendo a la encuesta,
si bien efectivamente hay un apoyo mayoritario a los motivos de la protesta y todo lo demás, igual 61% según las encuestas de la población está de acuerdo con el estado de emergencia y el toque de queda. Sí. Entonces, son esas, Dicotomías, ¿no? Porque claro, dicen, pero claro, además dicen que las protestas tienen que ser pacíficas, ¿no? Claro. Entonces, obviamente la mayoría de la población rechaza la violencia, pero es interesante ese dato, ¿no? 61% que está a favor de esta medida de toque Claro, de queda, que estado eso de va más emergencia. allá de Claro, derecha, porque izquierda. al final lo que la gente ya, bueno, reclama, pero quiere también paz, ¿no? Claro. Y entonces, Quiero más dinero en el bolsillo, ¿no es cierto? Eso bueno, es lo que finalmente es algo, si se hicieran encuestas, creo que en todos los países, todos, habría una mayoría que diría que están descontentas por los sueldos y por todo lo No, demás. yo ¿no? siempre digo a la gente protesta, en su mayoría, ¿no? No para que los ricos sean más pobres, sino para que los pobres sean más ricos. O sea, nosotros queremos ser más ricos. Lo que pasa es que ahí ven que hay una insensibilidad ¿no? por parte de las autoridades de los ricos, porque sienten que eventualmente hay una desigualdad y todo lo demás, pero ¿cuál es la característica también de esto? Es que esto ha sido sobre todo en gran parte un movimiento de gente de clase media baja, no son los sectores más populares, ¿no? Pueden estar de acuerdo con la protesta, pero digamos, originalmente viene de ahí. Y eso también lo que pasó en Francia, es lo mismo, son gente de no los sectores más pobres, sino clase media un poquito mejor, ¿no? Los que no son pobres, pero que les cuesta muchísimo llegar a fin de mes, ¿no? Lo que decían, por ejemplo, en Francia, pero ni siquiera molestos porque no podían salir a tomar un trago ni siquiera una vez al mes, cosas por el estilo, ¿no? Claro, los pero pequeños placeres de la clase media les están vedados. Y además con servicios que ya no pueden pagar o que pueden pagar con la justa porque también están endeudados. Y de mala calidad. Y de mala calidad. Y acuérdate lo que pasó en Brasil hace unos años, en la época de la Copa de la Confederación, también una protesta que no fue violenta, no tuvo la violencia, pero hubo gente también de clase media que salió a protestar de manera muy agria, ¿no? Contra el Mundial de Fútbol, ¿no? Contra la Copa de Confederaciones, antes del Mundial, ¿no? Y entonces había la gente muy molesta, ¿no? Y de repente lo más violento que hicieron fue insultar a Pelé, porque Pelé les pidió, por favor, estamos en la Copa de Confederación, tengan esa consideración, y lo insultaron al Tótem, ¿no? Que es o sea, se olvidaron del fútbol, o sea, impresionante. Brasil no quería saber nada con el fútbol, no salían a protestar. Entonces, claro. Bueno, es que veían también que los estadios que se habían hecho tenían mucha también, corrupción. Exactamente. Y el tema de la corrupción es un tema. Ahí el motivo inicial fue el transporte. También el transporte. Buscaban una buena calidad. O sea, ya se piden servicios que sean buenos, mejores y también a precios accesibles. ¿Y en Francia ¿no? también es por eso servicios? Bueno, en Francia en parte también, ¿no? En Francia lo que pasa es que en muchos sectores el Estado se ha ido retirando por cuestiones de austeridad. Claro. Ha quitado oficinas públicas de determinados pueblos para ponerlos en otros lugares, lo que implica un desplazamiento, ¿no? de la gente, lo que implica además gastar en gasolina y todo lo demás. Recordemos que en Francia el detonante, así como en Chile el detonante fue el metro. El metro, en Francia fue la imposición de un impuesto, la instauración de un impuesto a las gasolinas más contaminantes. O sea, era un impuesto ecológico, ¿no? Pero claro, al final, ¿quiénes son los que compran esa gasolina? Los más pobres. Los más pobres, claro. ¿no? Entonces, evidentemente ellos sentían que, claro, hay este tema ecológico, pero al mismo tiempo los afectaba directamente a su bolsillo, ¿no? Y en Ecuador, que como comentaste, es un caso distinto porque es más bien hay un grupo organizado ¿no? con líderes visibles. En Ecuador fue la gasolina también. Claro, pero ¿no? ahí, y eso es lo que me parece que une mucho Chile con Francia, y que pasa en otros sitios, no hay líderes visibles. Es Exactamente. decir, no hay un partido que diga, o un conjunto de partidos que digan, esta protesta es nuestra. No. Sí. Y es más, son repudiados los partidos. Es más, en Francia era a propósito, porque no querían la gente, porque todo esto nació además de un post en un Facebook de una persona que se quejó, tuvo 1 millón de likes, y ahí fue creciendo, fue una bola de nieve, ¿no? Claro. Y no querían, precisamente, nadie quería mostrarse como líder, porque decían, si tú te presentas como líder y tratas de dialogar con las autoridades, eres un traidor. O sea, era una cosa ya sumamente radical. Por supuesto, había gente que intentó recuperar, aparte de esta cosa de los black blocs, había gente desde la política que intentó recuperar el movimiento, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. Claro. Algunos de los líderes estaban ligados políticamente a la extrema derecha. O sea,
O sea, Para que veas que y se al unían. así La anarquía, es. pues, es un extremo. Exactamente. Entonces, había sí de intento de recuperación política, pero la cosa iba más allá, era realmente un movimiento social, ¿cómo ¿no? enfrenta el Estado un fenómeno como ese? Normalmente, los gobiernos sucesivos se enfrentan a la oposición a través de algún nivel de diálogo entre pares, ¿no? O nos reconocemos como pares, ¿no? Sí. Pero acá no hay pares. Mira, justamente, ahí Chile, Piñera de alguna manera ha aplicado un poco la receta de Macron, parece que ha utilizado su manual, A ver. ¿no? Redactado rápidamente en función de la Expliquémosle al crisis, público ¿no? cómo se hace un manual en estos casos. Bueno, lo que hizo Macron, que también él estuvo en riesgo, había un riesgo que perdiera la presidencia, eran los comentarios hace un año en ese Claro. momento, ¿no? Y creo que sí de algún momento entró en un momento en pánico de alguna manera, ¿no? Macron siendo además él una persona arrogante. Justamente, ¿qué es lo que hizo él? Primero retrocede en la medida y hace como hizo Piñera, otras medidas de tipo social, en fin, como ha hecho ahora. Populares, digamos. Y también reconoció que esto era un problema, que tenía varias décadas y algo así como perdón, tenemos que efectivamente tomar en cuenta todas estas cosas. Un poco lo que ha hecho Piñera. Mira. Pero además lanzó todo un diálogo nacional. ¿Ya? Y como no habían líderes con quienes dialogar, Claro. ¿qué hizo? Con el ciudadano de a pie. Él. O sea, bueno, él asistió, es decir, fue un diálogo que organizó donde a nivel de municipalidades la gente se reunía con las autoridades a dialogar, porque además se dio cuenta, y eso lo dijeron muchas personas. Bueno, en Chile han comenzado ayer a hacer cabildos. Bueno, algo por el estilo. Exactamente Entonces, igual. y no solamente fue, él asistió a algunas, evidentemente Claro. no podía asistir a todas, sus ministros también, en fin. Funcionarios del A Estado. nivel de todo el país se dio un diálogo y además también habilitaron una página web del gobierno para que la gente pudiera expresarse. Lo que querían era que la gente se expresara. Claro. Había unas ganas de la gente porque así como en Chile el movimiento tenía, más allá del rechazo a la violencia, tenía un apoyo mayoritario de la población, Ya, ok. ¿no? Entonces Se le falta la página web para los chilenos. y entonces creó esta página Para que lo insulte. para que la gente pudiera expresarse Que lo y entonces insulte como y al, quieran, ya. y al final, mira, el resultado de todo esto fue, digamos, reunir un documento, ¿no? Que al final le fue entregado, le fue entregado al presidente y él en función de eso decide qué medidas adoptar. Entonces, y ahora Macron, el presupuesto de ese año para el próximo año, por ejemplo, es un presupuesto que deja de lado un poquito el tema del equilibrio fiscal hasta cierto punto, hasta Claro. el punto que la Unión Europea, que tiene sus propias reglas, está un poco preocupada, para poder justamente tener margen para medidas de tipo social. Entonces, ha sido y no quiere decir que cuando él pidió perdón y todo lo demás, inmediatamente las cosas bajaron. No. Continuó la protesta. Lo que pasa es que poco a poco ha ido reduciéndose, ¿no? Y Ahora, entonces de esa manera logró sobrevivir. Ahora, es un Pero él tipo de- estuvo en riesgo. Claro, ahora es un tipo de democracia pues muy populista. Chávez la practicaba, ¿no? O sea, Chávez hacía estos cabildos enormes, iba al pueblo, claro. Todo estaba más o menos organizado. Al que he visto hacerlo fue a Uribe, al presidente de Colombia. Iba pueblo por se reunía con todo el pueblo y la gente decía, señor, no sé, pues no tenemos el muelle para atracar el bote. Muelle para atracar el bote. Claro. Ahora, Fujimori lo hacía no de la misma manera como participativo, sino que iba y tomaba una libretita Sí. y apuntaba a un conjunto de obritas públicas chiquititas, pero que de Sí. mucho impacto social, y con eso contentaba a la gente, ¿no? Claro. Bajaba el helicóptero y decía, canchita de fútbol, ya. Claro, lo que pasa es que en el caso de tanto de Macron como, no sé si lo va a hacer Piñera, era un acto digamos, había que salir de la situación. Claro. Y es verdad también que en general, y eso es a nivel mundial, ¿no? La política ha ido perdiendo fuerza respecto a la economía. O sea, ahora las reglas económicas, digamos, por la globalización, ¿no? Y porque siempre están ahí las agencias de notación de crédito, todo lo demás, que están fiscalizándote para que, digamos, adoptes medidas puramente económicas, la política cada vez más retrocede. Y eso es muy malo para la democracia y eso la gente lo resiente. Es más, los sindicatos también están perdiendo fuerza, porque en Europa, por ejemplo, un sindicato protesta y dicen no estamos de acuerdo, entonces la empresa le dice, ¿sabes qué? Bueno, no estás de acuerdo, ¿sabes qué? Mudo mi fábrica, me Claro, voy. Me voy a China. Me voy. Claro, Entonces, chao. ¿sabes qué? Tú aceptas, entonces ya no queda margen para que la gente pueda lograr mejores condiciones más allá del mercado, del mercado, si Claro. quieres, ¿no? Ahora, Entonces, eso es ahora- muy grave porque eso es a nivel mundial, ¿no? Ahora, hay otro elemento también que leía en estos días, que es el crecimiento chileno.
el crecimiento chileno ha sido muy potente para justamente sacar a los más pobres de la pobreza. Pero el problema es que depende mucho de China. Chile depende de China en sus exportaciones, que es uno de sus principales mercados. Y China está en una guerra comercial con los Estados Unidos y se prevé que Chile no crezca más del 2.2 este año. Claro. Entonces, si no tienes un crecimiento muy fuerte y sostenido por muchos años, no puedes tener a la gente fuera de la pobreza por mucho tiempo. Ese es un problema muy complicado. Bueno, en todo caso sí es verdad que Chile pues ha dado un salto enorme y ellos tienen el nivel de vida que hay en Chile es superior al nivel de vida Claro, que aquí en cualquier... esconde inequidades muy grandes. Ah, no, pero por supuesto. Ese es el problema, porque ha habido crecimiento, pero efectivamente hay inequidades, ¿no? Bueno, ya se ha dicho que Chile, aun cuando hay quienes dicen no, pero la desigualdad ha disminuido, pero sigue siendo Chile un país particularmente desigual. Claro, el incluso 50% del país vive con menos de $500 al mes. Claro. Por ingreso familiar. Claro. Entonces, digamos, su sueldo mínimo es como $400. Tú irás para el Perú, ¡wow! Buenísimo, sacás 930, ¿qué te pasa? Claro. Pero el ingreso familiar de nosotros está compuesto por muchos elementos, ¿no? Que el tío que trabaja y vive en la casa, la mamá, el papá, algún claro, hijo. la gente se recursea porque mucho. tenemos una informalidad brutal. La Y porque informalidad además es un factor. de lo que ganamos, no le aportamos a nadie. Claro. El 80% del Perú no aporta a nadie. Entonces, Claro. subieron la comisión de la AFP. A mí qué me importa si no tengo AFP. Claro. ¿No? Y Claro. tampoco tengo seguros. Quisiera tenerlo, sí, es aspiracional, Claro. pero no es real. Claro. Porque cuando te dicen que te van a descontar para el seguro, ya no quieres. Claro. Entonces, ese 50% de la población que gana $500 al mes como ingreso familiar, sí, pues está sobreendeudado. Claro. Y para mandar a un hijo a la universidad pública, que también le cobra, Sí. obligan al hijo a endeudarse. Claro. De por vida, Es un fenómeno que pasa en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos la deuda estudiantil es terrible, ¿no? Es uno de los problemas que tiene Estados Unidos, ¿no? Ahora, salvo las universidades públicas que sí subsidian, claro. pero los chicos tienen que trabajar para la universidad. O sea, tienes que trabajar. O sea, Claro, si no trabajas, olvídate, no hay forma. Claro, ¿no? claro. Entonces todos tienen que trabajar. Y el que no puede trabajar, piña, tiene que trabajar. Sí. Entonces, sí, es un costo alto, pero en Chile, que sí tenía una buena universidad pública, para muchos chilenos, o sea, sí tienen acceso al crédito. Porque acá no hay acceso al crédito. Sí tienen acceso. Pero el problema es que son deudas de por vida. Claro. Y no es como acá que te haces el loco, pues si no pagas. No, allá sí pagas, ¿te das cuenta? Claro. Es lo que me decían, el problema de los chilenos es que son muy formales, todo es rígido. Entonces todos pagan el seguro social, todos pagan la AFP, todo. Entonces, claro, a fin de mes no te alcanza para nada. Claro, ese es el tema, ¿no? O sea, es Chile es un país formal. Nosotros tenemos un alto grado de informalidad, ¿no? Y por lo tanto, nos salva. No, de alguna manera, pues no tenemos que enfrentarnos a todas esas obligaciones, ¿no? Y también lo que señalaban algunos expertos, no conozco tanto, conozco mucho a la sociedad chilena, pero no tanto como para saberlo, que la movilidad social en Chile es muy difícil. Es decir, alguien que nace pobre va a morir pobre de todas maneras. En el Perú, al contrario, alguien que nace pobre sí puede ser muy, muy rico en una generación, ¿no? Claro. Y tenemos varios casos de políticos que podríamos mencionar, ¿no? Que han hecho justamente de su historia de vida su lema político, ¿no? Pero que sí, aquí, a diferencia de que en Chile, la movilidad social es posible. En cambio, en Chile es casi imposible. Claro, allá, digamos, a la gente que ha salido de la pobreza, pero se ha quedado un estadio, digamos, ha subido unos escalones, ¿no? Ha salido de la miseria en todo caso, Exactamente. pero se ha quedado ahí. O sea, es una sociedad que sacó a todos de la miseria. Eso casi no hay miseria. Claro. Casi nada. Nosotros sí tenemos miseria. Muy poco. Pero con el precio de que no hay movilidad social. Lo que llaman en Francia llaman el ascensor social. El ascensor, no hay ascensor, hay escalera. ¿Ya? Y claro, te quedas en el piso 3, 4, pero el piso 10 no vas a llegar nunca. No. Nunca. Por más que te esfuerces. Entonces, esa falta de, o sea, es como si te robaran los sueños, ¿no? O sea, no tenemos un futuro. Claro. Y tal vez lo que ha fallado ahí es la venta de un futuro. Y le falló a Bachelet y a Piñera, los dos. O sea, no claro, es un porque problema. este es un tema que viene, por supuesto, de décadas. Exactamente. Eso no es solamente de ahora. Claro. Pero en general, yo sí creo, en general, cuando uno ve lo que pasa en el mundo, sí hay un problema de que el capitalismo como que me parece... bueno, ya muchos lo dicen que ha entrado un poco en trompo, ¿no? Cosas, por ejemplo, el acceso a la vivienda se ha vuelto una locura por la especulación.
O sea, En Chile. mecanismo a nivel mundial. En Así Chile es. también En la Chile- vivienda es muy cara, pero en otras partes, en las ciudades europeas, por Ah, no, ejemplo, sí, la locura. o sea, la vivienda sube. ¿Por qué? Porque los ricos especulan Claro. con los departamentos más caros, y eso te sube el precio de todo finalmente. En París, las zonas que eran estudiantiles, olvídate que sean estudiantiles, se han tenido que ir a la zona periférica de París, y los que vivían en la zona periférica se han tenido que ir Al campo, ya. se han tenido que ir a los suburbios. Claro. ¿No? Igual pasa en Alemania, igual pasa en Inglaterra. ¿Por qué? Por un tema de especulación. ¿No? La Municipalidad de Berlín ha tomado una decisión drástica. Ha tenido que poner un tope a los alquileres. O sea, ha tenido que ir contra el mecanismo de mercado. Pero lo ha hecho, ¿por qué? Porque hay una desesperación de la gente que finalmente ya no consigue vivienda a precio asequible. Claro. Entonces, eso es un fenómeno que es propio del capitalismo, que es la especulación con la vivienda, pero la vivienda pues tiene un componente social que no puedes ignorar. Claro. Y otra después cosa está que también, leía- perdóname, el tema de lo que pasó en la crisis del 2008. La crisis del 2008 fue también un tema de especulación, y que se dio porque estas normas que existían entre separación de la banca, digamos, de depósitos de la banca de inversión fueron anuladas en la época de Clinton, y entonces generó pues que los bancos, ¿no?, de Especularon. depósitos comenzaron a especular también, o sea, Con hipotecas malas. a jugar con la plata de los depositantes. Entonces eso te genera, pues, es un problema enorme. O sea, hay una irresponsabilidad por parte, digamos, de las grandes empresas, los grandes bancos, que al final fue lo que llevó a esta crisis gigantesca que ha tenido el mundo, ¿no? Vamos a la pausa, regreso con un comentario justamente que me hacían de personas vinculadas a la industria de la construcción, peruanos en Chile, ¿no? Regresamos con eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está conversando con el internacionalista Francisco Belaúnde. Y claro, estábamos comentando en la pausa de que uno de los problemas en la construcción de vivienda en Chile, por ejemplo, es que se ha provisto de vivienda social. Pero claro, son departamentos de 50 metros cuadrados. Claro. Y entonces, una familia que, como tú dices, antes vivía en una casa precaria o en el campo, ¿no? Pero con mucho espacio, de repente no tenía ni agua ni desagüe, no tenía servicios, pero tenía espacio. Ahora tiene que meterse en 50 metros cuadrados 3, 4, 5 personas. No. Y eso es muy duro para los seres humanos. A pesar de que puedas tener áreas de esparcimiento, públicas, etcétera, son espacios pequeños. Y también ahí ha habido, claro, la idea de te saco la pobreza lo más rápido posible, Claro. pero O sea, ya, te saco ya- la pobreza y entonces te pongo en una mejor situación, pero eso tiene, claro, estrecho, y no estás viendo lo que viene después, como lo Claro. que contaba el tema de esto de que Ricardo Lagos, según cuenta Oppenheimer en un artículo, Ajá. decía que la gente se quejaba porque decía, oigan, ya pues no tenemos estos pequeños apartamentos, pero ustedes no han previsto sitio para el estacionamiento, para estacionar nuestros carros. Y Lagos le dijo, ¿usted imaginó que iba a tener auto hace 20 años? Bueno, nosotros tampoco, efectivamente. O sea, pero también, ¿qué es eso? O sea, Claro, ¿cómo no construyes hay- no hay departamentos? futuro, pues. Claro, o sea, ok, les pones digamos, ya no están en prefabricados Claro. y cosas, pero ni siquiera has previsto que ellos van a seguir progresando y van a tener un automóvil, y por lo tanto no les pones dónde estacionar el auto. Entonces, son pequeños detalles que Claro, no, yo sumados escuchaba hace años generan una pues, persona que decía, descontento, ¿no? al arroz con huevito ya le pude poner el vistecito, pues. Claro, Antes solo arroz con huevito. Entonces la Claro. gente mejora. claro. Mejora un poquito. Y te dice, Claro. ya, bueno, muy bien. ¿Y ahora qué sigue? No, ya Así no es. sigue nada. Así es. Acá te quedas. Ah, no, yo no Sí. me quiero quedar acá. No, Yo lógicamente. quiero mejorar. Porque además el espíritu humano siempre es Claro, de que mejora. busca progreso, claro, de lógicamente. prosperidad, ¿no? Entonces, Claro que sí. pero las estructuras están dadas de tal manera que no se puede. Claro. Ahora, claro, como dice todo el mundo, la plata no alcanza para todo. Y hay No, que fijar prioridades. Siempre, además, la clase media es típico, o sea, siempre hay que estar, ¿cómo se llama? Sobre todo ahora con el tema de las deudas, ¿no? Claro. La plata nunca, como tú dices, la plata nunca alcanza, Nunca finalmente, alcanza, nunca nunca alcanza. alcanza. Siempre estás que quieres hacer algo más y no puedes. Quiero viajar, antes, o como dicen en Francia, ¿no? Antes yo podía irme de vacaciones al extranjero, ya no puedo. Claro, Cosas así. Claro. Porque es verdad, o sea, ha habido un estancamiento en general, y además con esto también de la globalización, los empleos ahora son muchas veces más precarios, ¿no? muy precarios. Todo lo que era esta cosa industrial que hacía que la gente obtuviera beneficios adicionales a través de la Claro. negociación sindical, eso en muchos casos ya desapareció. Hay mucha gente que tiene empleo,
pero que con la justa le alcanza para lo mínimo. O sea, Claro. es un fenómeno, como digo una vez más, yo creo que el capitalismo, siendo yo una persona absolutamente pro mercado, obviamente necesita pasar por una especie de revisión absoluta, ¿no? Y de hecho está pasando. Incluso Claro. las empresas ahora, aunque algunos dicen que es un puro maquillaje, hablan de responsabilidad social de las empresas y cosas por el estilo. Hay algo que, o sea, como que eventualmente Bueno, ha tras la sucedido caída... una cosa curiosa en Chile. Andrónico Lucy, que es el presidente de un grupo empresarial muy importante, acá de ingrata recordación, ¿no? Por el caso Sí, pues, con Andrade. Claro. Pero allá es un hombre muy importante, aparentemente muy Sí, generoso, qué sé yo. Salió al tercer día con un tuit diciendo: a partir del 1 de enero nadie en nuestras empresas gana menos de 1.500.000 pesos, que es Claro. más o menos no el doble, pero casi el doble del sueldo mínimo vital en ese momento. Claro. Y eso que hay pocos, ¿ah? Pero ninguno. Y le pedimos a las demás empresas que hagan lo mismo. Claro. Y otras empresas se han unido exactamente con el mismo texto. Sí. Nadie gana menos de tanto. Claro, Y claro. eso en el Perú sería rarísimo. ¿Tú te imaginas que la CONFIEP saque un comunicado que ya en nuestras empresas nadie gana menos de tanto? Bueno, para empezar alcanzaría solamente como la economía es informal. Claro, claro. Alcanzaría solamente una pura 10%. porción mínima de la población. El resto no, pues, porque está Claro, fuera del sistema. Claro, porque del 20%, digamos que sí paga, que es formal, 10% son sector público y 10% sector privado. Claro, Es entonces, poquísimo. Claro, es una realidad totalmente, no es la misma. No es la misma realidad, claro, ¿no? que Estamos allá en otra- todos están en planilla, todos, o sea, no es este sistema de cuarta categoría, estas cositas no, además acá normalmente el trabajador que gana un poquito más le dice al empleador: ¿sabes qué? No me pongas en planilla, Así o, es. o ponme en planilla con el Exactamente. mínimo. Y después por honorarios te cobro otras cosas, Claro. ¿no? Para no pagar el seguro social completo. Exactamente. Porque todos sabemos sacarle la vuelta a la ley, no solamente el empleador, el trabajador también. Sí, pero por supuesto. Por supuesto. Claro Bueno, que sí. muchas gracias a Francisco Belaúnde. No hemos arreglado el mundo, pero No. hemos tratado de entenderlo. Lo cual hemos tratado, digo, porque entender Sí. al mundo es ni más falta echando el globo terráqueo sobre la cama, ¿no? Exactamente. El mundo está de cabeza, pero estamos tratando de entender cosas que no son difíciles de entender, ¿no? Las imágenes que tenemos de Chile no las hemos tenido nunca, nadie imaginó que eso iba a pasar, ni las mismas autoridades chilenas, ni los bancos de inversión, ni el mundo económico, ni los mercados. Nadie imaginó ver lo que se está viendo en Chile. Nadie. Y menos con esos niveles de violencia, ¿no? Es una cosa, van 18 muertos, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Claro. 3 peruanos, como decíamos al principio del programa, decenas de heridos. Ayer veía 9 personas que han perdido la vista por balas de goma. Es decir, ¿no? Y por supuesto, obviamente, ya denuncia por violaciones de derechos humanos. Claro. Ahora, claro, como hay un Estado de Derecho, hay una fiscalía que actúa, ¿no es cierto? Entonces sí, hay instituciones de derechos humanos que actúan, pero es una situación pues de terrible violencia, ¿no? ¿Para obtener qué? Al final es la pregunta: ¿para obtener qué? Ah. En fin, nos tenemos que ir. El día domingo se clausura el sínodo Ay, de la sí, Amazonía. sí, muy Rosa importante, María. muy importante. Como ustedes saben, el Papa nos ha pedido a todos que recemos por el sínodo de la Amazonía. El día domingo se clausura y luego, como ustedes saben, la Iglesia pues no es una asamblea democrática donde en el sínodo no es un congreso donde se vota las leyes que se van a aprobar. El sínodo prepara unos documentos muy, muy pensados, muy debatidos y se los entrega al Papa. Y el Papa tiene que tomar decisiones sobre esas propuestas que se han hecho en esta reunión de todos los obispos de la Amazonía, que son algunas muy creativas, algunas muy, muy controversiales, otras muy, muy, muy demandadas, ¿no? Más presencia en la iglesia, por ejemplo. Pero vamos a ver qué dice el Papa. Reitero, Invitaremos a Monseñor Barreto apenas cuando vuelva. regrese, claro, ya está de Y a copresidente, Monseñor ¿no? David, a ver si puede venir A ver si apoyar. Monseñor David de Puerto Maldonado, antes de irse a Puerto Maldonado, se da un saltito Así por acá es. y nos cuenta qué propusieron. Reitero, un sínodo, hay gente que tiene una idea de la iglesia un poco extraña. A ver, siempre le digo, el obispo no es el jefe de la iglesia. El obispo de Lima es el jefe de la iglesia católica. No, la iglesia católica no tiene un jefe, tiene un papa. Y el papa recibe de estas asambleas que él mismo convoca consejo, ¿ok? Pero es un consejo muy elaborado, muy debatido, muy consensuado, y eso es lo que prepara el sínodo.
Ahora, hay documentos preparatorios para ir al sínodo, que se demora mucho tiempo en preparar. Es un trabajo de muchos años. Cuando el Papa vino al Perú, en enero del 2018, ya se había convocado el sínodo. Imagínense ustedes la cantidad de tiempo. Y a Puerto Maldonado fueron casi todos los obispos que deben estar ahora en el sínodo. Fueron muchísimos. Bueno, nos vamos a misa, efectivamente. Misa del Señor de la Justicia. No se olviden de colaborar con nosotros a través de PayPal en la página web de Radio Santa Rosa. Rosa María, y saludar a Ralph, que está de cumpleaños. ¿Otra vez? Y Nicolás está cumpliendo años el domingo. Nicolás del domingo. Nicolás es el Nicolás domingo. y Ralph. Y Ralph hoy. Apanado en el callejón ahorita. Ya, muy bien. Nos vemos. Muchísimas Chao, gracias, chao. Francisco Belaunde. Conmigo será hasta el lunes. ¿Ya? Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.